eh, Frederick Schelling. El nombre completo. El nombre completo: Frederick Wilhelm Joseph Bob Schelling. Alias Ajá. el Schelling. Alias El el Schelling. Schelling. Bueno, el sujeto fue amigo de luminarias como Goethe. ¿Sí fue de Goethe? Sí, O de de Goethe. Y de Holder, ¿no? También. Y de Hegel. Y de Hegel. Y de Fichte. Así que pues el sujeto es una luminaria desde temprana edad, ya que asume su cargo como filósofo por sí mismo, obviamente, entre los 18 y los 20 años, esbozando un texto de bastante densidad, y posteriormente le quita el trabajo a su profesor, el Fichte. Lo sucede en la universidad, y a esta universidad, mientras Schelling está dando clases, pues acude otra luminaria que posteriormente brillará, que se llama Kierkegaard. Así que pues vemos que es un señor que estuvo inmiscuido en el ambiente intelectual básicamente pues toda su vida, ¿no? Es una lástima que pues a pesar de que en vida sí logró como cierto auge, esto yo creo que por el ambiente en el que se desenvolvía y además por las ideas que él mismo estaba germinando, que sirvieron mucho para la estética, pues también hay que resaltar que pues murió solo, ¿no? Solo y casi olvidado. Como que el Hegel dijo, pues ya soy famoso, pues ya, adiós, amigo. A pesar de que, bueno, hay que decir que de estos sujetos mencionados, Schelling era el menor de ellos, y aún así impactó las ideas de Hegel. Así que pues si hay ciertas similitudes, pues será por esta razón. Sí, igual para ya empezar el programa, voy a decir un poco de la bibliografía de Hegel, y un poquito de su contexto para ya inmiscuirnos en el tema. Schelling nace en 1775 en un pueblo llamado Lemberg, en Württemberg. Esos nombres que a mí me salen perfectos. Va ya en 1790 a la Universidad de Tübingen, donde hizo amistad con Hegel y con Hölderlin, ambos 5 años mayor. Ya lo que mencionaste es que aunque él sea el menor y que sea 5 años de diferencia, aún así tomaron mucho de sus ideas, se nutrieron con su pensamiento, y fue alguien pues muy importante para Entonces él. no fue amigo de Goethe. Sí fue amigo porque, bueno, amigo sí fue porque hay una historia cuando sucedió a Fichte. Goethe fue el que dijo que una luminaria se retira, pero entra una Otra nueva. comenzaba, ¿no? Comenzaba. Ya en 1792 hace una tesis sobre el capítulo 3 del Génesis, donde es que tiene una gran biografía. En 1793 habla sobre los mitos, en el 94 sobre la posibilidad de una forma de filosofar, en el 95 sobre el yo como principio del filosofar, en el 97 ideas para una filosofía de la naturaleza. En el 98 hace una cátedra en la Universidad de Jena. Goethe y Fichte alaban sus obras, y según se me dice que en esa es donde se presenta Kierkegaard, que lo escuche por primera vez. Tiene una gran producción el sujeto, pero hay una división que es más o menos general, que es primero, se le denomina los comienzos de Fichte, 1795 y 96. Luego está el segundo, que es la filosofía de la naturaleza, del 97 al 99. El tercero es del idealismo trascendental, que es uno de los temas. Está la fase de la filosofía de la identidad, son cuestiones acerca del yo y las otredades, como se denominan. Está la fase de la teosofía, que también vamos a ver qué es eso, y la filosofía de la libertad. Y la final, el Schelling supuestamente maduro, es una fase de la filosofía donde él se va hacia un pensamiento positivo, y trata de analizar la filosofía de la religión, pero a partir del mito. A final de cuentas, él espera una especie de resurgimiento del mito griego, pero con nuevas, ¿cómo se dice? Nuevos abonos de sus contemporáneos. Hay un problema además de saber por dónde empezarlo, y esto es básicamente porque el sujeto cuando está escribiendo realmente no publica la gran vastedad de los textos, sino más bien lo que pasa con los textos es que se editan a postmortem. Esto quiere decir que pues muchos de los textos que tenemos ahorita realmente están en la incertidumbre de si están ordenados de una manera correcta o se ordenaron desde el inicio de una manera simplemente cómoda, ¿no? Entonces así es como suelen enumerarse las obras cuando se compran, pero hay que tener
eso en cuenta, ¿no? Que no se trata de una obra 100% transparente, dado que para empezar, pues ignoramos el orden general, el orden histórico del pensamiento o del transcurrir de Schelling, ¿no? O si crean un sistema entre ellos, o sea, es el compendio que normalmente se ha puesto en de acuerdo de que este es como la transición, los estadios en los que él trabaja y posiblemente así lo podemos acomodar, pero no significa que así él lo haya querido que sea o así No. se establezca. Pues además el sujeto sabía escribir, ¿no? Porque también se dice que pues, los textos que él alcanzó a publicar realmente no necesitaron como de muchos retoques, ¿no? Entonces se trata de una verdadera luminaria que no solamente sabía pensar, sino que también sabía escribir, que de repente es raro encontrar un filósofo así, ¿no? Sí. Por eso está la división con los de letras, ¿no? Ellos que se encarguen de ponerme acentos, yo voy a pensar. Sí. No, y luego pues hay otros escritos, bueno, escritores que dicen de él que tal vez es un poeta que que se equivocó de profesión, ¿no? O sea, tal por cómo escribía tan bonito y tan sencillo, tal vez en ese sentido mismo que estás hablando, de que no los retoques no eran bastos los que se tenían que hacer a la hora de editar. También se debe a la época, ¿no? No solamente, creo que era como el aire de la época, ¿no? Tratar de escribir de manera elegante o adornarlo con flores, porque si hay demasiadas imágenes, inclusive cuando él habla de sus antecesores, por ejemplo, cuando habla de Kant, simplemente no lo cita directamente, sino más bien en gran número de ocasiones hace referencias, pero casi en un estilo metafórico, pero que allí está inmerso, ¿no? Otra de las cuestiones que se mencionan acerca de la personalidad de Schelling es que quería tanto a su maestro, al Fichte, que él pronunciaba que Fichte había ya superado la filosofía kantiana, ¿no? Obviamente esto lo dice antes de que le quita el trabajo, ¿no? Ya después de que le quita el trabajo ni lo menciona, pues, que pues yo lo haría. Ahora, por ahí también se dice que hubo una publicación de Hegel que lo hizo enojar, era la fenomenología que ya lo ofendió. Sí, se ofendió, no sé por qué. Yo creo, bueno, yo en sentido, en el más sincero de los sentidos, pues podría pensar que se trata de un coraje, porque parece que Hegel está haciendo como una especie de apoyo, pero que nunca está como totalmente reconocido, ¿no? Porque en Schelling vamos a encontrar bastantes tópicos que funcionan de manera muy similar a lo que es la tesis, la antítesis y la síntesis finalmente, ¿no? Pero con Schelling van a cambiar de rigor. Por ejemplo, Schelling se va a referir en esto simplemente a la discusión acerca de la naturaleza, que es la naturaleza, habrá dos conciencias, y pues también va a estar inmiscuido el yo, ¿no? Ahora bien, una vez mencionado el tema general, pues no sé si podríamos irnos al primer corte de introducción. Sí, nos vemos. La exquisita ignorancia radio. Oídos nuevos para propuestas nuevas.
La exquisita ignorancia radio. Oídos nuevos para propuestas nuevas. Y regresamos a Ágora Radio con nuestro tema del filósofo alemán Schelling. Vamos hablando de la estética y la teosofía, o intentando llegar a la estética y a la teosofía de Schelling. Es un autor bastante confuso, sí. Tengo que aceptar que no es el más fácil que yo haya conocido. Para empezar, no sé a dónde va, no sé a dónde va con lo que está diciendo, ¿no? Pero... Sí, no es Ryu. No. Pero, bueno, mencionamos, haciendo una recapitulación, que al sujeto pues le toca conocer a las luminarias de la filosofía de su época, al Hegel, a Goethe, a Fichte. Le toca darle una cátedra a Kierkegaard. Y además de que tiene una gran producción literaria, pues el sujeto no necesitaba de grandes retoques a la hora de la edición, ¿no? Ahora, cerré mencionando que el problema general era precisamente llegar a la ya muy antigua pregunta de qué es la naturaleza, ¿no? Pero la naturaleza no en el sentido ordinario que explica la naturaleza, por ejemplo, con los científicos, ¿no? Que hay células, que lo entendemos como biologías o zoofilia, zoología. Zoología. Sí, zoología. Ahora, ¿qué es la naturaleza para él? Bueno, hay que recordar que en su época pues eras idealista o romántico. ¿O qué? Romántico. Eras idealista o materialista, ¿no? No había de los dos. No había cómo hacerse parte de los dos, ¿no? Y Schelling propone que hay que juntar esos dos explicaciones, dos tipos de trabajo, que a final de cuentas están unidos por un algo. Eso es lo curioso, creo que es lo que causa más confusión también, ¿no? Hay un algo entre eso que es pensar el mundo de manera ideal o conocerlo, interpretarlo de manera solamente a través del sujeto, y hay otra explicación que interpreta el mundo desde la forma de la materia como tal, ¿no? Es decir, uno le quita todo a la capacidad de abstracción del sujeto y otro le pone todas las cualidades, ¿no? Para este sujeto habría que hacer una especie de síntesis entre ambas posturas, ya que pues la naturaleza por sí misma se puede explicar, sí se puede explicar también el espíritu, ¿no? En este caso podemos decir pues que la naturaleza debe explicarse a través del espíritu y el espíritu a través de la naturaleza. Habría un término de reciprocidad entre ellos desde el origen, desde el uno primordial, que además no es uno pensado matemática o numéricamente, sino más bien el uno primordial que es inmutable, que es el que se mantiene, es el que crea y es el que sigue creándose a sí mismo. Se están reintegrando nuestros compañeros. Acaban de llegar. Saludos a Pablo. Llegan temprano. Hola. Súper temprano, como siempre. Y pues retomando un poquito la idea, es esta división entre la filosofía teórica, que es el idealismo, donde se le da toda la capacidad al sujeto de entender al mundo. Y que podríamos decir como principal autor, retoma Schelling, sería Kant. La segunda postura que critica sería el darle toda la capacidad al objeto de ser por sí mismo, y sería Leibniz con el mecanicismo, y dice, pues hay algo, si uno solo crea el sujeto absoluto y otro solo crea al ser absoluto, pero sin entenderse completamente. Hay que vincularlos a los dos y superar esa cuestión, y así podremos entender la filosofía o a lo que va la filosofía de Schelling. Sí, que además la filosofía de Schelling, y este es uno de los puntos que comparte yo creo que con Hegel, es que tanto esta especie de espíritu del uno absoluto, como que vive simplemente en lo ideal, como las explicaciones totalmente materialistas que son cualidades del objeto, en la unión de estos dos es como se va a ir desarrollando gradualmente de manera, no sé si lineal o circular, todo lo que sucede en este momento y todo lo que existe. De hecho, él va a decir que se va a desarrollar de una manera teológica, pero que no solamente va a ser el uno absoluto al modo cristiano, donde solamente hay un Dios absoluto, sino más bien esta manera de crearse o de suceder de manera teológica
se va a llevar en un desarrollo que sucede en grados, siempre son grados. Y la epítome máxima de esta síntesis entre naturaleza y materia, pues va a ser realmente el humano, ¿no? Y cabe decir que pues también hay un punto en el que estas condiciones de la existencia, la naturaleza que se supone como el todo y lo material, pues a final de cuentas se encuentran con el yo, pero para tomar una conciencia. Esa es la condición del sujeto, que a final de cuentas lo lleva a decir que es el sujeto. El sujeto siempre va a ser sujeto cuando esté lleno de vida, ¿no? Porque de hecho también dice que cuando se encuentra con un cuerpo sin vida, va a decir que es una especie de alma en reposo. Es decir, todavía no le ha tocado, o ya sucedió, está pasando en otro punto, en otro aspecto, no en seres vivos, sino a lo mejor en un nuevo árbol o en una roca, ¿no? Pero ya sucedió porque ya se dio esta síntesis metafísica. Y pues ya tal vez podemos entrar a lo que él entendería por la filosofía del arte, ¿no? Para que cómo vamos a poder entender esa naturaleza, cómo podemos entender o objetivizar este entendimiento metafísico del ser, que en sí él sí dice Dios, del Dios inconsciente, y cómo vamos a pasar al Dios consciente, que es el ser humano, pues a través del arte. Para él el arte ya es esto que objetiva al ser. O sea, el Dios de un inicio es inconsciente, es infinito, es imparable, tiene que pasar de esta condición ideal a la materialización objetiva, y entonces empieza a frenarse. De ser inconsciente empieza a llegar a grados, llega al humano, que lo que estás diciendo, se hace consciente, pero el ser humano puede llegar a la conciencia, a la parte inconsciente de Dios a través de la filosofía, pero lo hace de una manera subjetiva. Cuando lo hace a través del arte es cuando yo lo hace de una manera objetiva, y parece que es mucho mejor que la filosófica, ¿verdad? Parece que es mucho mejor. También apuesta por esta parte que sí es racional, que la pone como una parte racional del humano, pero que es capaz de superarse a sí misma. Porque él también me parece que toma en cuenta un poco este límite sobre aquello que podemos conocer, y dice, bueno, como somos, vamos a ponerlo, Dios consciente según él, ¿cuál es la única manera en la que podemos sobrepasar este límite? Y es donde pone como el acento en el arte, en este punto estético, donde se desprende un poco las limitaciones del humano y pasa, por decirlo de otra manera, a otro plano, a otro grado. A recordar, ¿no? Arre. Arre, tu cotorreo. Yo leí otra cosa. Pablo, ¿quieres comentar algo? Acomodar Sí, está bien acomodado. ¿Sí? Es que la esponja se ve medio... ¿cómo? ¿Se ve raro? Bueno, Más pues, raro de lo que acabo de decir. A lo que comentaba él, podemos mencionar a Schlegel, que es contemporáneo de Schelling, como yo le decía. Que fue un pensador que precisamente colocó el arte como por encima de todo lo demás, ¿no? Y quien pensaba que la poesía es la tarea de la fantasía libre, un divino planear sobre lo real, y la filosofía es aprehensión intelectual, comprensión e intuición de lo real. O sea que, siguiendo esta misma idea del idealismo, ¿no? Que también parte de la tradición. Otro contemporáneo de Schelling es Schleiermacher. Ay, ese sí lo dijo bien. ¿Verdad? Que también se podría decir que de estos pensadores es quien también tiene como un sistema ya más estricto, ya un poquito más construido, porque se podría decir que en Schelling no podemos hablar pues de un sistema tal cual, o sí acerca de, bueno, o sea, un constructo intelectual bien sintetizado, pues. No hay, se podría decir que a lo largo de la historia de Schelling iba adoptando las teorías, ¿no? No se casaba con ninguna teoría, no es como Fichte, que se adoctrinó con la ciencia, ¿no? Sino que él tuvo como al menos 5 o 6 momentos en su historia intelectual que va de un a otro, y por eso resulta muy difícil el pensamiento de Schelling. Por eso es difícil, seguramente, ¿no? No tiene nada que ver con que no hemos leído. No, ni con que llegamos tarde. A ver, no, hay... Nada que ver. Pues
Sobre esta idea de esta concepción del arte hay algo que está suave. El arte Schelling es neoplatónico, dice que es importante esta visión del idealismo y toda la filosofía nos tiene que recordar al ser originario, al Dios inconsciente. Y el arte lo objetiviza de una mejor forma que la filosofía. Pero también critica a todos los artistas del momento. Dice que por regla general en su momento histórico los artistas no podían hacer eso. ¿Por qué? Porque carecían de dos cosas. Una, de la idea de arte, y de otra, de la idea de belleza. Supongo que no ha mejorado eso. ¿Verdad? Que sigue retorciéndose en su tumba. Va para abajo, ¿no? Sí, ¿Ponemos unos lentes? Hay una cuestión, al menos con el arte contemporáneo, que parece una especie como de gripita que está ahí, como de virus o algo así. Porque de repente el artista piensa que por plantear su propia idea en cualquier material, pues esta debe considerarse como una idea universal, ¿no? Como un principio general. Pero realmente con Schelling dice que de eso no se trata, pues, una obra de arte. No es simplemente eso, no es simplemente crear una idea totalizadora. Debe también tener algo que tiene cualquier cosa en este mundo material, que son límites. Esos límites se deben reconocer. Esos límites son totalmente físicos. Por eso él dice que una síntesis entre la perfecta forma, entre el material con el que se hace la obra de arte, más la idea del sujeto, es lo que crea, pues, el arte verdadero, ¿no? Y es a través de esta expresión de síntesis donde la naturaleza o el Dios se vuelve consciente en el sujeto, donde podemos decir que estamos interpretando una verdadera obra de arte, una representación que se va a universalizar, y no solamente en el sentido histórico, sino también en el sentido ¿cómo decirlo?, material, ¿no? Porque todos van a querer ser como ello. Una vez que se logra hacer este tipo de obras de arte, Schelling va a decir que, pues, es gracias a ese comportamiento, y es el único que nos va a llevar a pensar que, pues, en la obra de arte hay una representación del juego cósmico. Es decir, que el juego cósmico siempre va a estar como nosotros, pero hasta que lo hagamos de esa manera, ¿no? Mientras tanto, mientras no lleguemos a esos niveles, vamos a seguir haciendo o poesía o filosofía, ¿no? Bueno, ahí la llevamos. También podríamos recuperar un poco la idea de genio que retoma Kant, ¿no? Con ese tipo de imagen del artista, ¿no? De aquel artista que es capaz de reproducir de una manera casi fiel, etcétera, las imágenes perfectas, etcétera, etcétera. Y seguimos con ese tipo de cosas que dices, bueno, ¿y cómo vamos a llegar? ¿Cuál es el camino para llegar a ser ese artista consumado que es capaz de trascender este límite que nosotros tenemos? Realmente no proponen un método, no hay algo que diga, bueno, hay que dejar de hacer poesía, vale. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Música. Música. Pues Schelling sí habla que hay lo que nosotros interpretaremos como una forma bella. Sería esto que está en la máxima necesidad, pero a la vez que parece cumplir la máxima libertad en la naturaleza. Algo que se rige con la mayor libertad de la naturaleza, que parece una forma imposible de crear, más sin embargo está estrictamente bajo todas las leyes físicas y naturales, y sale estas formas. Y ahí ahí podremos entender una forma bella. Para él, en ese sentido, el artista tendría que someterse a esa forma, a las formas necesarias o estrictas de crear una obra de arte, pero que a la vez parezca completamente libre. De ahí que decía que me recordaba al ajedrez. Me recuerda al ajedrez en el sentido que es un juego en el que hay una limitación, una forma y una completa necesidad de seguir patrones y reglas para que puedas jugar ajedrez, y sin embargo es infinitamente libre a la hora de que estás jugando para llegar a las jugadas, a las aperturas, a los cierres, a todas estas cuestiones que tiene el ajedrez. Se me figura que podemos entender en ese sentido un poco lo que él tomaba en la idea de arte, una mayor necesidad, cumplir con todo lo necesario para que sea arte y que parezca libre, no simplemente una libertad como el dadaísmo, podemos decir que pues puedo hacer lo que quiera y ya es arte, ¿no? Arte sin límites. Arte sin límites, exacto.
Oye, no estamos transmitiendo en Facebook, qué tristeza. ¿Ni por la exquisita? No tengo ni idea, pero vamos a un corte para... Bueno, ¿qué vamos a hacemos con revisar esto? este tipo de cosas. Tan buen programa. Hoy sí estaba bien. Hoy sí estaba bien, muy bien. La exquisita ignorancia radio. Oídos nuevos para propuestas nuevas.
La exquisita ignorancia radio. Oídos nuevos Para propuestas nuevas. Y ya estamos aquí en la tercera parte, segunda parte. ¿Tercera? Tercera. Chale, no llegué a la primera, ni modo. Aquí en Ágora y aquí estamos. Ahora sí estamos completos. Aquí ¡Hurra! son nuestros- Al fin. ¡Pablo! Nuestro compañero Pablo. Muy bien. Chef. ¿Qué Ricardo. Ricardo? ¿Qué Ricardo? Bueno, di que no le dije vago. Mugroso. Uh, Lagartón. Ahora no pudimos evitar que entrara otra vez. Sí, llegué Ni pedo. tarde, lo siento. Yo me lo encontré y me pidió $1. No traía y me prestó para darle. Mínimo, pásate, ¿no? Pues ya, ¿qué? Ya, aquí está la persona que le da nombre al programa, Fidel también. Hola, un saludo otra vez. Otra vez. Tercera ocasión. ¿Y ¿Por tú? ¿Por qué no una cuarta? Digo la otra vez, ya son 4. No, pues. Así, como llegué tarde, tengo que decir chistes. Es lo único que... Nadie le hace caso, ¿verdad? Ese es el chiste. ¿Y Ya, tú ya. eres? Quetzali. Quetzali. Todavía me acuerdo de mi nombre, ya es ganancia. Eso es bueno. Y seguimos con Schelling y el arte y la teosofía. Y parece que Pablo iba a entrar con este bloque. Luego, ¿no? No, pues sería importante decir que a pesar de que se puede seccionar en 3 momentos la filosofía de Schelling, un primer momento sería la filosofía de la naturaleza, otro segundo momento sería el idealismo trascendental, que ya hablaron en la primera parte, y la última, lo de la teosofía, corresponde a la filosofía a una parte de la filosofía estética, ¿no? Que es de lo que ya veamos hablando de una obra de arte, que al final, pues la obra de arte es eso, ¿no? Una representación donde se une tanto la idea como por ejemplo el arte sacro, que señala los milagros de la Biblia que no necesariamente pasaron y aún así tienen una cierta trascendencia en la realidad, ¿no? Como lo que le pasó a San Francisco, ¿no? Que sufre de estigmas y a pesar de no ser comprobable si es real o falso, eso es la raíz de que funde toda una orden, la orden franciscana, y pues ahí se ve lo que trata de hacer Schelling, ¿no? Conciliar la religión con la filosofía, de alguna manera. Y en esta tercera parte, llamémosle así, del pensamiento de Schelling, también es como que la parte donde Engels lo critica bien feo. Porque es cuando Schelling se vuelve lo contrata el rey, no recuerdo cuál, Guillermo Al. Es un cuarto. Ah, ok. Me imagino. ¿Y qué? ¿Ya? Y ya para poder suprimir las ideologías de los jóvenes hegelianos. Y él hace esta parte de su filosofía donde pone cúspide a la fe y como base también. Y solo a partir de la fe se puede llegar a este asunto de la razón o el pensamiento. Solo me parece que vuelve a retomar lo que a los medievos, San Agustín, que toman como... Estaba peleado con Spinoza, ¿no? Sí, no le gustaba. Pero vamos, creo que casi nadie del A nadie le religioso gusta no le gusta Spinoza. Spinoza. Y si no, uno dice no me gusta para justificar que no le entiendo. Pablo, otra vez. Tú puedes. Así va el guión. Es Lo hicimos 5 minutos antes de que vinieras. así que- Eso, lo que acaba de decir a Quetzali, es consecuencia de su carácter, que se ve reflejado también en su filosofía, de llevar la especulación a todo, ¿no? No se andaba con pequeñeces, pues. O sea, cuando pensaba en algo, lo hacía en grande, ¿no? O sea, le llevaba su especulación hasta el límite. Hasta las últimas consecuencias que él podía llegar. Claro, no le importaba Que me hablaran mal de él. No. Y esta etapa también se volvió como un poco huraño, ¿no? Porque al principio estaba a favor de Hegel y Ajá. no recuerdo en qué momento rompe con él. No sé si Pues ya lo dijo Quetzali. Cuando lo contratan a él. cierto, que lo contratan en Berlín, ¿verdad? Así es. Sí, ya recuerdo. Ya fue donde cortaron relaciones porque lo contratan a él, no a mí. Gracias. Exactamente, sí, era pasional. Luego, ¿Qué pasó con todo su
su ambiente, ¿no? Pasó mucho tiempo con los románticos, con algunos románticos, como Schlegel, y luego con Hölderlin, fue Sí. acá, ¿no? Sí, también tuvieron... Amigo, porque fueron dijo acá, no sé, fueron, no sé, igual. fueron Eran compañeros. waifus. Fueron compañeros. Fueron compañeros. Iba a decir, Al igual con, me parece que Hegel también fue su compañero en algún momento en Tubinga, en la Universidad de Tubinga, creo que es. sí. A ver. En la decena. Ya para irnos, bueno, porque es lo que menos entendí, ¿no? ¿Qué es el idealismo trascendental, no? Que a final de cuentas, pues, con él empieza. Bueno, pues idealismo trascendental básicamente es la síntesis, otra vez, de la cuestión entre la teoría y la práctica, entre las dos vertientes que estaban en auge. Y a final de cuentas el idealismo trascendental va a tener primero que va a tener un conocimiento limitado a las formas y también limitado a las sensaciones y emociones de los sujetos, pero al mismo tiempo permite universalización. Esta universalización va a ser siempre y cuando estemos en conciencia de que efectivamente así es la cosa, ¿no? Es decir, tampoco habría nada por suerte, sí habría una especie como de espíritu o de ánima dirigiendo todo, y cuando encontremos ese sistema vamos a encontrar también la explicación para saber cómo funciona la cuestión espiritual, que al final de cuentas me gustaría decir que es una cuestión cósmica, ¿no? No tanto espiritual, porque en este sentido creo que todavía no alcanza a connotar la cuestión de la religión y su verdadera importancia para el movimiento que está por fundar, ¿no? El idealismo trascendental, y que a final de cuentas parece que la religión es donde sí se conjugan ese tipo de explicaciones necesarias para el florecimiento humano, es decir, dejar de hacer poesía, luego dejar de hacer filosofía y luego llevar todos estos pensamientos a la cuestión estética, pero siempre en aras de respaldar un pensamiento religioso. Pues tiene una base religiosa que toma desde la mitología. Dice que la mitología no es Piensa en Ubermensch también. ¿Verdad? Que no es Piensa en todo. no es una fase primitiva del ser, del ser o del inconsciente de Dios, sino que es una fase que va evolutiva, o sea, va por etapas, y en la mitología y el politeísmo es algo elevado. Llega donde estaba la visión como una visión racionalista, ¿verdad? Y donde se explicaba el mundo de la naturaleza, y después llega el cristianismo, donde ya entra la revelación para entender al mundo, elevando esta visión. Después, cuando pide con las ideas del arte, empieza a tratar de que los artistas retomen esta mitología y que creen su propia mitología, tomando las ideas universales, impidiendo estas ideas particulares del artista de ahorita, sino más bien Posmodernidad. sino Pobrecitos posmodernos. debe de volver a retomar esta universalidad, de recordar. También hay otra idea curiosa en esta visión primaria del Dios inconsciente, es que al ser Dios mismo debe de explicar cómo pasa de ser ilimitado, y dice que cuando pasa un salto del antecedente al consecuente, y explica como todos estos problemas del mundo. Dice, pues es que la maldad ya estaba en el antecedente, ya estaba la maldad, y la destrucción ya estaba en Dios. Es una idea curiosa, revolucionaria para pensar eso. Para pensar eso. Pues también le integra en su idea del proceso dialéctico que está constantemente en la naturaleza, y de esta manera cómo se crea y cómo se llega a la parte de esta conciencia. Es a partir de este proceso donde la naturaleza, el objeto y el sujeto son capaces de pasar del inconsciente al consciente. Y también parte de su justificación, aunque esto creo que lo hizo antes de meterse con la religión, fue de que esta parte inconsciente del espíritu le atribuye una voluntad y una acción totalmente, valga la redundancia, inconsciente, que engendra a la naturaleza y luego va a engendrar al intelecto. Pero ya tiene implantada una voluntad dentro, que es lo que provoca el devenir. ¿Sí estoy Yo bien? no leí eso del devenir. Bueno. Es que yo estaba viendo las noticias. Sí, yo sé que estás ahí viendo las noticias, claro. Pues ya se va a acabar esto. Pablo, tu conclusión. Bueno, pues yo les tengo una pregunta. Podríamos decir que en la filosofía de Schelling la naturaleza está viva, pero no es consciente, sino que la conciencia le pertenece al yo, manifestada en el espíritu.
Eso va a ser para nuestros oyentes, para que de todos modos no nos contesten. Si la respuesta sería sí a esa pregunta, podríamos hablar de una naturaleza zombie. Ok, no. A lo Ahí, que iba mira, es eso, ¿no? Eso, Sí, por eso le caía mal Espinosa, ¿sabes? Sí, y eso de la naturaleza viva iría conforme a las ideas de la época, ¿no? Porque los románticos, Novalis, por ejemplo, en sus himnos a la noche, le canta a la noche como si la noche estuviera viva. sí, no, pues es que sí los toma Chaca, como, chaca. como vivos. O sea, en sí cuando habla de las de las mitologías, que hay como especies de seres que nosotros lo tomamos como refranes, o como las mogras o el destino o las furias, que no los tomamos como seres reales. Él sí pide que se les tome no solo como como una interpretación, sino como a un ser real que existe. O sea, entonces en ese sentido sí lo tomaría la luna, la noche, todas esas visiones, los románticos sí lo tomarían como vivo y como conscientes en cierta forma, como vivos tal cual. A lo que me refiero como inconsciente es a que, por ejemplo, retoma Heráclito, ¿no? Cuando habla de la tensión, los contrarios, que los somos conscientes de que hay guerra, que hay conflicto, pero lo que subyace a ese conflicto, el todo que lo mantiene unido, lo que lo mantiene en guerra, esa tensión, no somos conscientes de ella. A eso me refiero con esa inconsciencia, ¿no? Esa inconsciencia también se presenta en Schelling. Y es un mundo inconsciente, porque la conciencia solo se refleja a partir del sujeto. En Schelling. En Fichte no es así, en Fichte sería donde disgregan. Porque así como toma mucho de Fichte, disgrega mucho con él. Ya después, en ese momento Le diremos que sí. Sí, 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 bien. sí, vas bien. lo siento. Ya se terminó. No, está bien, está bien. Ya Pablo se tomó el tiempo de nuestras conclusiones. Schelling era interesante. Era Es muy muy- listo. Donen agua. De verdad. Es muy complejo. Se quemó la primavera, deberían O sea, de como, donar. sí, deberían de donar. Donen. Globos de agua. Sí, globos de agua. Vamos a matar los pajaritos, terminar de matar los pajaritos. Bueno, ¿algo que quieran agregar? Aparte de que Schelling era muy listo. Murió solo. Sí, pobrecito. Parece que sin dinero, según la foto que según el retrato. Bueno, Despídete, entonces, mujer. claro que sí. Adiós. No se cree. Les agradecemos sus likes en la página. Ahí estamos. Ya vimos que aumentaron nuestros likes. Muchas gracias. También a nuestros administradores de la página. Son ellos. Son ellos dos, de hecho. Sí, muy bien. Empleados del mes. Bien. Claro que sí, muy bien. Bueno, muchas gracias a Germán que nos apoyó ahí con los controles, que me ignoró. Amo y señor de De exquisita ignorancia. Sí, donde los empleados gracias. dan órdenes. Gracias, Fidel. Gracias, Ricardo, por llegar temprano. Vámonos ya. Donen. Hasta luego. Ahora, el mejor modo de pensar es preguntando. La exquisita ignorancia radio. Oídos nuevos para propuestas nuevas.